se arrodilla ante Dios. ¡Arrodíllate! 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a 7 pecados digitales. Hoy en programa exclusivo para pecadores irredentos. Solo el penitente pasará. Muchas gracias por ser uno de ellos y ayudar a mantener abierto este humilde confesionario. Hoy retomo ese sano arte del audiorrelato, que sabéis que me encanta compartirlo con vosotros y dramatizarlo, ambientarlo, siempre que sean historias que merezcan la pena, ¿no? Y la que os traigo hoy, pues sin duda es de ellas, y es de uno de mis autores favoritos, el polifacético Clive Barker, del cual ya hemos comentado algo por aquí. Nacido en Liverpool, en Inglaterra, el 5 de octubre de 1952, es escritor, director de cine y también artista visual. Incluso se ha metido en el mundo cómic, ¿no? Él viene de estudiar inglés y filosofía y bueno, pues se ha convertido en un autor de esos que se suele decir aclamado, ¿no? En el género del horror y también de la fantasía. Aunque inició con relatos de cuentos cortos de terror, como el que os voy a leer hoy, que recopilaba en una serie de libros llamados Los libros de la sangre, o aquí en España Sangre, simplemente. Y también se especializó en eso que se llama la novela faustiana, ¿no? En este caso sacó el libro de las maldiciones. La novela faustiana, todo lo que tiene que ver con el mito de Fausto, ¿no? De vender el alma al diablo para conseguir placeres terrenales, básicamente. Y de eso también tiene que ver el relato de hoy. El estilo que más caracteriza a Barker es esa idea de que alrededor nuestro existe una especie de universo, un mundo subyacente y oculto que convive y se entremezcla con el nuestro, ¿no? A veces que creando verdaderos estragos y horrores. Es especialista en construir mitologías coherentes, complejas, detalladas. Esta calidad de sus relatos hizo que el propio Stephen King en su momento manifestara: he visto el futuro del horror y su nombre es Clive Barker. Claro, de hecho, eso es lo que me hizo a mí comprar el primer libro de relatos de Clive Barker, porque lo recuerdo perfectamente, estando en una feria del libro, en el pueblo que veraneaba antes, La Mata, que ya os he hablado alguna vez, hojeando libros, no en plan, venga, que me leo este verano. Y claro, veo allí una portada con un murciélago mutante rarísimo, un título en gigante que ponía Sangre 2 y luego debajo ese homenaje escrito, esa frase es del propio Stephen King recomendando al autor. No necesitaba más. Cuentos cortos, como aquellos del Umbral de la Noche de Stephen King que os comenté el programa pasado. Eso ya me enganchó. Es que el horror de Clive Barker no es horror cósmico, es un horror más terrenal, pero también como lo entremezcla con esos toques de fantasía y de ese rollo faustiano que ya os digo que siempre lleva muchos de sus relatos y de su obra, lo hace realmente original. Aparte, ya os digo, su influencia, que vamos a ver que Clive Barker también ha dirigido pelis y se ha involucrado en mogollón de pelis como productor, etcétera. La más famosa, que todos conoceréis, 1987, Hellraiser. Ya le daremos su tratamiento especial aquí en el confesionario. Aquella emblema de los 90, Razas de Noche, Nightbreed, que está basada también en un relato suyo. Lord of Illusions, El Señor de las Ilusiones, de 1995, también otro exponente para frikis, ¿verdad? Hay otro relato corto suyo que se llama The Forbidden y que es el que sirvió justo de base para las pelis de Candyman y bueno, la famosa película de Dioses y Monstruos, que seguro que a todos os suena y que se llevó a algunos Oscars en su momento, está producida directamente por él. Lo último que yo he visto suyo, su influencia en Netflix en este caso, ha sido una película del japonés Ryuhei Kitamura llamada The Midnight Meat Train, el tren de la medianoche de la carne. Y suena bien, ¿no? Pues pinta mejor, aunque eso sí, ya os digo que es bastante disturbing, ¿eh? Está basada también en una historia corta, en un relato homónimo de Barker.
Y por supuesto no podemos olvidar su influencia en videojuegos, con el maravilloso Undying, que ya os traje por aquí, y otro desarrollado por Mercury Steam, los españoles, Jericó. Pero bueno, vamos con el relato de hoy llamado Abajo Satán, como os decía, uno de esos exponentes del género faustiano, en el cual veremos cómo el dinero y el poder a veces no es suficiente para los hombres. Solo el penitente pasará. La sección para verdaderos pecadores y redentos que pasáis por el cepillo para contribuir a que este podcast siga vivo. Tentándoos domingo a domingo para disfrutar de los auténticos placeres friculturales de la vida. Monográficos literarios, cinematográficos, musicales e incluso audioteatro, relatos y dramatizaciones inmersivas. 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Las circunstancias habían hecho a Gregorius un hombre incalculablemente rico. Poseía flotillas, palacios, sementales, ciudades. En realidad, eran tantas sus posesiones que a los encargados de enumerarlas, cuando los acontecimientos de esta historia llegaron a su monstruosa conclusión, les parecía a veces más rápido hacer una lista de las cosas que Gregorius no poseía. Era rico, pero distaba mucho de ser feliz. Lo habían criado en la religión católica y en sus primeros años, antes de su vertiginoso ascenso a la fortuna, había encontrado solaz en la fe. Pero la había abandonado luego y a la edad de 55 años, con el mundo a sus pies, despertó una noche para descubrir que carecía de Dios. Fue un amargo golpe, pero de inmediato tomó las medidas necesarias para subsanar la pérdida. Viajó a Roma, habló con el sumo pontífice, rezó día y noche, fundó seminarios y colonias de leprosos, pero Dios se negaba a mostrarles siquiera la uña del dedo gordo del pie. Al parecer, Gregorius estaba dejado de la mano de Dios. Desesperado, se le metió en la cabeza que la única manera de conseguir su propósito de volver a los brazos del Hacedor sería arriesgar el alma del modo más disparatado. La idea tenía sus méritos. Supongamos que lograra concertar un encuentro con Satán, el enemigo mayor, pensó Gregorius. ¿Acaso Dios, al verme in extremis, no se sentiría obligado a intervenir para hacerme volver al redil? Se trataba de un buen plan, pero ¿cómo llevarlo a cabo? El diablo no acudía con una simple llamada, aunque proveniera de un magnate como Gregorius, y sus búsquedas no tardaron en demostrarle que los métodos tradicionales de invocar al Señor de las Tinieblas, mancillar el Sagrado Sacramento, el sacrificio de criaturas, no fueron más efectivos que las buenas obras para provocar a Jehová. Solo al cabo de un año de deliberaciones logró dar con un plan maestro. Mandaría construir un infierno en la tierra, un infierno moderno tan monstruoso que el tentador se sentiría tentado e iría allí a establecer su reino, como lo hace el cuco en los nidos robados. Buscó por todo el mundo un arquitecto, y en las afueras de Florencia, languideciendo en un manicomio, encontró a un hombre llamado Leopardo, cuyos planos para los palacios de Mussolini poseían una grandeza demencial que se adaptaba perfectamente al proyecto de Gregorius. Leopardo fue sacado de su celda. Era un hombre fétido, una piltrafa, y le devolvieron sus sueños. Su prodigioso genio no le había abandonado. Para alimentar su inventiva, recorrieron las grandes bibliotecas del mundo en busca de las descripciones de los infiernos, tanto seglares como metafísicas. Las bóvedas de los museos fueron saqueadas en busca de las imágenes prohibidas del martirio,
No se dejó piedra por levantar si se sospechaba que debajo se ocultaba algo perverso. Los planos acabados debían algo a Sade y a Dante, y algo más a Freud y a Krafft-Ebing. Pero también contenían elementos que ninguna mente había concebido jamás, o al menos nadie se había atrevido a consignarlos sobre el papel. Se escogió un terreno en el norte de África y comenzó la construcción del nuevo infierno de Gregorius. Absolutamente todo lo relacionado con aquel proyecto batió los récords. Sus cimientos eran mucho más vastos, sus paredes más gruesas, la fontanería más elaborada que la de ningún otro edificio construido hasta la fecha. Gregorius contemplaba su lenta evolución con un entusiasmo que no había saboreado desde sus primeros años de constructor de imperios. Resulta innecesario decir que en todas partes se lo tomó por loco. Los amigos que había tenido durante años se negaron a relacionarse con él. Varias de sus empresas quebraron cuando los inversores se espantaron al leer los informes de su demencia. No le importó. Su plan no podía fallar. El diablo tenía que acudir, aunque solo fuera por la curiosidad de ver el Leviatán erigido en su nombre, y cuando apareciera, Gregorius lo estaría esperando. Las obras tardaron 4 años, y se llevaron la mejor parte de la fortuna de Gregorius. El edificio terminado tenía el tamaño de media docena de catedrales y albergaba todas las instalaciones que el ángel de las tinieblas pudiera desear. Tras sus muros había fuegos, de modo que desplazarse por sus muchos corredores constituía una agonía insoportable. Las habitaciones que daban a esos corredores contaban con todos los dispositivos imaginables de tortura, agujas, parrillas, cepos, que el genio de los torturadores de Satán hubiera utilizado. Había hornos grandes, como para quemar familias enteras, piscinas hondas como para ahogar generaciones. El nuevo infierno era una atrocidad a la espera de suceder, una celebración de la inhumanidad a la que solo le faltaba su causa primera. Los constructores se marcharon agradecidos. Entre ellos se rumoreaba que hacía tiempo que Satán vigilaba la construcción de su domo del placer. Algunos llegaron a sostener que lo habían visto en los niveles más profundos, donde el frío era tan intenso que helaba la orina en la vejiga. Existían pruebas que respaldaban esa creencia en las presencias sobrenaturales cernidas sobre el edificio a medida que éste alcanzaba su término. Un ejemplo era la cruel muerte de Leopardo. Se había arrojado, o como sostenían los supersticiosos, había sido lanzado por la ventana del 6º piso del hotel donde se hospedaba. Fue sepultado con la debida extravagancia. De modo que solo en el infierno, Gregorius se dedicó a esperar. No tuvo que esperar mucho. No había pasado allí más de un día cuando oyó ruidos provenientes de las profundidades inferiores. Rebosante de expectación, fue en busca de su fuente, pero solo se encontró con la turbulencia de los baños de excrementos y el rugido de los hornos. Regresó a sus aposentos del 9º nivel y esperó. Volvió a oír ruidos, volvió a ir en busca de su fuente y nuevamente regresó desalentado. Pero los disturbios no cesaron. En los días siguientes apenas pasaban 10 minutos sin que oyera algún ruido de invasión.
El príncipe de las tinieblas estaba allí. A Gregorius no le cabía duda, pero se mantenía en las sombras. Gregorius se conformó con seguirle el juego. Al fin y al cabo era la fiesta del demonio, y a él le tocaba participar en el juego que escogiese. En los largos y a veces solitarios meses que siguieron, Gregorius se aburrió de jugar al escondite y comenzó a exigirle a Satán que se mostrara. El eco de su voz se perdía por los desiertos pasillos sin obtener respuesta, hasta que la garganta se le irritó de tanto gritar. A partir de entonces, continuó con su búsqueda en forma silenciosa, con la esperanza de sorprender a su inquilino. Pero el ángel apóstata siempre huía antes de que Gregorius lograse acercarse lo bastante como para verle. Jugarían un juego de desgaste, Satán y él, persiguiéndose a través de hielos, fuegos, hielos otra vez. Gregorius se decía que debía tener paciencia. ¿El diablo había acudido o no? ¿Acaso en el picaporte no había dejado la señal de su dedo y sus excrementos en las escaleras? Tarde o temprano el supremo malvado revelaría su rostro y Gregorius le escupiría a la cara. El mundo exterior prosiguió su camino y Gregorius fue incluido en el mismo grupo que otros reclusos arruinados por las riquezas. Su locura, término con el que se conocía su obra, no carecía del todo de visitantes. Algunos le habían amado demasiado como para olvidarlo. Unos pocos, que habían sacado provecho de él, esperaban aprovecharse aún más de su locura y se atrevieron a trasponer las puertas del nuevo infierno. Estos visitantes realizaron el viaje sin anunciar sus intenciones, temerosos de encontrarse con la desaprobación de sus amigos. Las investigaciones para esclarecer su desaparición jamás lograron ir más allá de África del Norte. Y en su locura, Gregorius seguía persiguiendo a la serpiente, y ésta lo eludía, no sin dejar más y más terribles señales de su presencia a medida que pasaban los meses. Fue la esposa de uno de los visitantes desaparecidos quien finalmente descubrió la verdad y advirtió a las autoridades. La locura de Gregorius fue puesta bajo vigilancia y finalmente, unos 3 años después de terminada, un cuarteto de funcionarios tuvieron la bravura de trasponer la puerta. Sin el debido mantenimiento, la locura había comenzado a deteriorarse de mala manera. En muchos de sus niveles faltaban las luces, las paredes se habían enfriado, sus pozos de alquitrán se habían solidificado. A medida que los funcionarios se internaron en sus bóvedas oscuras en busca de Gregorius, hallaron amplias evidencias de que, a pesar de su decrépita condición, el nuevo infierno continuaba en perfecto funcionamiento. En todos los hornos había cuerpos con caras enormes y negras. En muchos cuartos había restos humanos sentados y colgados, degollados o descuartizados. El terror de los funcionarios fue creciendo con cada puerta que abrían, con cada nueva abominación en la que posaban los febriles ojos. 2 de los 4 que traspusieron la puerta jamás llegaron a la cámara del centro. El terror pudo con ellos mucho antes y huyeron para ser acechados en algún pasadizo sin salida y añadidos a los cientos que habían perecido en la locura desde que Satán fijara allí su residencia. De los 2 que finalmente desenmascararon al culpable, solo uno tuvo el coraje de contar lo que vio.
aunque las escenas que presenció en el corazón de la locura eran demasiado terribles para expresarlas en palabras. No había señales de Satán, naturalmente. Allí solo se encontraba Gregorius. El maestro constructor, al no hallar a nadie que habitara la casa que tantos sudores le costara, la había ocupado él mismo. Le acompañaban unos cuantos discípulos que había logrado reunir a lo largo de los años. Al igual que él, parecían criaturas corrientes, pero en el edificio no había instrumento de tortura del que no hubieran hecho un uso prolijo y despiadado. Gregorius no se resistió al arresto. En realidad pareció satisfecho de contar con una plataforma desde la que vanagloriarse de sus carnicerías. Posteriormente, durante el juicio al que fue sometido, habló libremente de su ambición, de sus apetitos, de toda la sangre que seguiría derramando si lo dejaban en libertad. Juró que sería suficiente como para ahogar todas las creencias y sus ilusiones. Pero aquello le supo a poco, porque Dios se pudría en el paraíso y Satán en el abismo, ¿y quién iba a detenerlo? Durante el juicio fue muy vilipendiado, y posteriormente también en el manicomio, donde murió al cabo de 2 meses escasos en circunstancias poco claras. El Vaticano destruyó todos los informes que sobre él guardaba en sus archivos. Los seminarios fundados en su impío nombre fueron disueltos. Pero incluso entre los cardenales hubo quienes no lograron olvidar su impenitente maldad. Y en privado, algunos se preguntaban si su estrategia no habría triunfado. Si al abandonar toda esperanza en los ángeles, caídos o no, no se habría convertido él también en un ángel más. O en todo lo que la tierra podía soportar de semejantes fenómenos. Siete pecados digitales con Iñaki Tobar. Y llegó el momento de la dulce despedida. No suelo hacerlo siempre, al final de Solo el penitente pasará, pero hoy sentía que había sido corto, ¿verdad? Pero intenso y pegajoso ese ambiente que ha creado Clive Barker con su relato. Este Gregorius, este ser humano convertido a sí mismo en ángel caído, precisamente por sus ansias, ¿no?, de trascender, por su pecado grandísimo de la soberbia, ¿no?, de pensar de estar por encima de todo lo demás. ¿Os imagináis pasear por esos pasillos del nuevo infierno construido por Gregorius? Buah, a mí me pone los pelos de punta. Me recuerda mucho precisamente a una de las historias cortas de Clive Barker, la que dio pie para el juego de Jericó, ¿no?, sobre un mal alrededor del cual, una semilla del mal, una construcción antigua alrededor de la cual se van levantando otras y otras, ¿no? O sea, los lugares físicos, la arquitectura, ¿no?, ligada al mal, recordándome también aquí El engendro del diablo de Dario Argento, y bueno, tantas veces que se ha ligado el tema de la arquitectura con la capacidad de conectar, ¿no?, de hacer de portales con otro lado. Aquí quizás todo esto al final era más terrenal, ¿verdad? Simplemente un hombre, su locura, su soberbia, llevándolo a hacer esas atrocidades que hemos narrado en el relato. Espero que os haya gustado y espero que me lo comentéis aquí, me lo dejéis en los comentarios. Ya sabéis que la idea es seguir trayendo de estos relatos y también de los vuestros, de aquellos más osados que os atreváis a enviarlos. De momento y hasta aquí, muchas gracias a vosotros, pecadores y redentos de verdad, que estáis ahí al otro lado y me dais motivos para mantener estas velas del confesionario encendidas para vosotros.
muchas gracias de verdad y un abrazo gigante. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Tú también puedes ser un pecador digital. Estamos deseando recibir tus confesiones por escrito o en archivo de audio. Solo tienes que entrar en 7pecadosdigitales.com y contactarnos para compartir tus tentaciones con el resto de pecadores. Si tienes relatos originales de misterio, terror o ciencia ficción, también estaremos encantados de dramatizarlos y darles vida juntos. Sigue el enlace en la descripción de este episodio. 7 pecados digitales con Iñaki Tobar.